Son las 8:52 de la mañana, tiempo ya de tertulia aquí en la Plaza Pública Noticias, en Onda Regional. Recibimos a Javier Adán. Javier, buenos días. Buenos días. José García Escribano, ¿qué tal? Buenos Hola, días. muy buenos días. Y Pedro Antonio Ríos, muy buenos días. Buen día. Bueno, pues vamos a abordar los asuntos más destacados de la actualidad. Estamos hablando, como no, pues el asunto estrella es el buque, ese crucero afectado por el foco de hantavirus, que ha dejado 3 fallecidos y que este fin de semana va a llegar a Canarias en medio de una gran polémica, tensión entre partidos políticos, entre el Gobierno central y Canarias. La OMS tranquilizando a la población, el Gobierno canario pidiendo explicaciones, diciendo que no había ninguna necesidad de que este crucero atracara o fondeara, como dicen ellos, en Canarias. Y quería preguntaros en primer lugar cómo veis este asunto, cómo creéis que se está gestionando por parte de la OMS y del Gobierno central todo ello. Yo creo que la OMS está haciendo una gestión sensata, humana, normal de un asunto, ¿no? Parece ser que todo el centro ha empezado por alguien, por una pareja que fueron a investigar aves o pájaros por Uruguay, por Argentina. Hay un crucero de personas con 100 y pico personas, 14 de ellas las actuales son 4. La OMS, cuando ha cogido las riendas, ha empezado a poner orden, porque por medio se les ha bajado 30 personas en otra parada. Entonces, esta imagen que hay de que humana, de que no das acogimiento, que no das respuesta a la propia sociedad que tiene, y esa idea de que no me pisen, que no me toquen, que no vengan a donde yo estoy, a mí me parece una imagen nefasta de cualquier respuesta, no ya de responsables políticos, de ciudadanía. Es decir, es que lo importante es que no pise aquí, ni en Cabo Verde, ni en el otro lado. Es decir, tenemos como apestados que van volando por un sitio, que lo hagan en otro sitio. Todo el mundo desentendiéndose, todo eso, ¿no? Pero es que eso es inhumano, es una imagen mala para... O los otros que ayer oí, algo así, como que esto es un invento que se ha hecho el que gobierna. Tenemos una obsesión de politizarlo todo. Yo he vivido la política, yo he estado en política, pero de lo que se trataba era de humanizar la política, de llenar de contenido humano, de problemas normales, la respuesta. Y la discusión política es la prioridad que le damos. Yo voy a hacer esto primero, yo voy a hacer aquello. Esa es una discusión sana. Hoy no. Hoy es una obsesión que lo importante es... Y a mí, al margen de que la solución es si está fondeando el barco o está en no sé qué, pero que no nos va a tocar a ninguno, ¿cómo se responde a esas personas? Es que siempre se comenta eso de que hablen los expertos. Luego, una vez que han hablado los expertos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, dice, bueno, muy bien que hayan dicho lo que sea, pero yo digo que no vengan aquí. Dice, pero o que digan la lista de qué expertos son. Claro. Una especie de cruzada, como aquello de Torquemada, una obsesión por vigilar y juzgar. A ver quiénes son esos, que no hacen esto. Oye, un poquito de ordenar, ponte tú y tu hijo. Ya va en el barco tu hijo. Sí, es que por eso que yo no entendí ayer muy bien algunas de las declaraciones primeras del presidente de Canarias cuando decía que estaban mal tomadas las decisiones. Dices, mal tomadas, pero lo dices tú, por decirlo así, lo que él estaba diciendo. Pero ¿tú quién eres para decir eso? O sea, ¿tú quién eres en cuanto a tu formación, en cuanto a tu currículum y demás? Y él no es experto en nada de esto. Los epidemiólogos son los que sí que están diciendo, mira, por las garantías, por esos ciudadanos, porque podíamos ser cualquiera de nosotros, por la rapidez, por la seguridad que damos. Incluso deberíamos sentirnos seguramente que orgullosos de país, por decir, es que nosotros sí que los podemos acoger, porque tenemos garantías de seguridad. Hace poco hemos estado haciendo frente a eso, a una cosa similar. Pero de allá cuando le das la vuelta y empiezas a utilizarlo desde el punto, cualquier cosa parece que vale para meter la carga política, y es en este caso lo de la política, yo creo que es de bajo nivel, evidentemente, porque yo creo mucho totalmente en la política como para resolver problemas y no para generarlos. Y hombre, ya por coger solamente y no enrollarme más el detalle ese de Abascal, ¿no? En el que dice, esto sin duda lo ha traído Pedro Sánchez. Hombre, vamos a ver, como estrategia de comunicación le puede funcionar perfectamente, ¿eh? Porque quien quiere oír eso es lo que va a oír y ya está. Y volvemos a lo que muchas veces comentamos, que luego sales a la calle...
y hablas con personas que no tienen por qué estar informadas al momento de cada cosa y que esos mensajes, como llegan muy rápido, dicen, oye, que esto que parece ser que lo ha traído este, ¿eh? Y se lo creen. Y encima Sí, en redes sociales abrimos la espita funcionan de esas. centrar en el debate en eso cuando dices, pero ¿de dónde viene todo este problema? Pues viene de un país, muy probablemente como Argentina, que se salió de la Organización Mundial de la Salud hace poco tiempo y que han incrementado los casos de este mismo virus, pero de manera exponencial. Entonces dices, mira, ahí no han tenido problema. Cogemos, nos salimos de la Organización Mundial de la Salud, no hay información, pim, pam, a otra cosa. El problema para España. Yo creo que hay tres elementos que están de alguna manera intermediando todo lo que está pasando respecto de este caso. En primer lugar, yo creo que hay, y con razón, un cierto miedo en la gente. Yo creo que hay miedo en la gente que viene provocado pues, de una pandemia que todavía es reciente, que es la pandemia del coronavirus, y quedó ese miedo en la gente. ¿Cómo se resuelven los miedos? Los miedos normalmente se resuelven con seguridades. Cuando uno va a un sitio que prevé cómo se va a comportar ese sitio, evidentemente no tiene miedo, pero cuando uno tiene la imprevisión por delante, tiene miedo. Claro, el problema que tenemos es que estamos viviendo en una sociedad que desde hace tiempo está poniendo en cuestión a los expertos. Está poniendo en cuestión a los científicos, está poniendo en cuestión la ciencia. Hoy día hay muchos jóvenes que se creen más a un petardo que dice cosas a través de las redes sociales y que no estudió desde párvulo, se lo creen más que a un científico que acaba de obtener un premio Nobel. Entonces, en ese sentido, me parece que el hecho de que la ciencia esté poniéndose en cuestión constantemente genera todavía más miedo y está generando inquietud en la gente. Porque si la gente se creyera lo que está diciendo los científicos, pues bueno, no habría ningún problema. Mira, usted llegan en el barco, van a donde tengan que irse, los cuidarán y no habrá ningún problema. Pero claro, el problema es que aquí se está poniendo en cuestión lo que dice la ciencia. Hoy día se está poniendo en cuestión casi constantemente. Cuando llega alguien a un médico, antes nosotros nos creíamos lo que nos decía el médico, ahora no, ahora incluso uno va a las redes sociales, ve en la inteligencia artificial alguna tontería y me dice que me tiene que dar esto. También claro. es cierto, no sé si creéis y compartís esa reflexión, que en los últimos días se han ido conociendo más detalles. Al principio parecía que estaba todo circunscrito a algo que había ocurrido, pero luego hemos conocido que había 30 pasajeros que se habían bajado en Santa Elena y que están desperdigados por no sé cuántos países. Hay que rastrear a los contactos, porque además es un virus que esa cepa se transmite de persona a persona. Pero luego que la azafata que está en Holanda también está contagiada. Sí, pero ha ido acrecentándose. Podemos haber ganado todo lo que queramos. Un goteo continuo de informaciones que nos hacen un poco despertar. Pero todos los años hay 30 casos aproximadamente en Argentina y esas personas también se mueven y hacen cosas y contagiarán y no armamos una alarma mundial porque existen esos casos. Entonces, yo lo que digo es que esto puede estar perfectamente localizado y si estamos armando toda esa alarma fundamentalmente es por el miedo que tiene la gente y por el no respeto a los expertos, pero además también por la mala utilización que se hace desde el punto de vista político. O sea, ahí coincido. Desde el punto de vista político hay irresponsables políticos que están agrandando los temas y están haciendo verdaderas barbaridades, lanzando mensajes que son puramente sentimentales y no razonables, como el que está lanzando el señor Abascal. Pero, Juanjo, fíjate que prima también en cómo abordar esto lo que se está haciendo en general en la sociedad. Fomenta el odio y el rechazo a lo diferente, a lo que desconoce. Y eso que se aplica con el inmigrante, con la persona que no tiene, con el del colegio. No, es que la mujer, hay un rechazo tal. Bueno, pero la mujer, ojo, y si la mujer es negra, doble rechazo, ¿no? Pero meter el odio en circulación, el odio a esto, al que sabe, a la ciencia, lo que decía ayer Abascal, era todavía negar. Se niega el cambio climático, se niega los efectos de la pandemia y si debo de vacunarme o no vacunarme. Se cesa, en Estados Unidos se acaba de cesar a un comité científico de 21 integrantes porque no dice lo que yo. Se quiere recuperar la ciencia que diga lo que yo quiero. Hágame usted un informe de esto. Esa ciencia que se compra así, no la que está funcionando. Y estamos desmantelando, porque a la OMS ya ha habido un ataque. Habéis hablado de Argentina, pero es que Estados Unidos ha ido a desmantelar los recursos y a debilitarle, ¿no? Entonces, unas normas de civilización normal, de entender que tú debes de responder con las garantías. Y lo que debía haber es
cómo se toman las garantías para que estas personas guarden la cuarentena, se les traslade a los sitios para ser atendidos, que rápidamente sean atendidos. ¿Cómo puede ser mejor que estén donde estén en el mar, navegando, sin atenderse? ¿Cómo? Que lo hagan por helicóptero. Pero en helicóptero tiene que ir quien lleva el helicóptero y el personal. Fíjate tú, la batalla de la comunicación es que es curiosa, además, a mí me gusta mucho, especialmente, ¿no? Lógicamente. En las televisiones argentinas, algunas televisiones argentinas, se estaba diciendo que en España como que se les estaba despreciando a los argentinos. Dice, está como la mirada esa de decir, de allí nos ha venido el virus porque están como en el tercer mundo. No es cierto eso. Otra cosa es que algunas televisiones de esas sí que parece que la financiación principal viene de Milei y entonces pues tiene que guardar lo de Milei, por eso que decíamos de haber abandonado la Organización Mundial de la Salud y muchas prácticas sanitarias de atención primaria y demás. Porque epidemiólogos argentinos hay muchísimos y muy buenos, y encima en la época anterior a Milei estaban trabajando sobre toda esta cepa y son los que más saben de todo ello, los que nos están pasando el conocimiento, incluso los kits reactivos. Tienen casos habitualmente. Claro, ¿no? Y los kits reactivos que se están utilizando para detectar aquí nos los han enviado de Argentina. Es decir, no es el ciudadano argentino, no es el investigador argentino, es esa política que trasladada aquí, pues bueno, pues ya la hipérbole pues llega a esos momentos en los que dice, oye, si yo en realidad lo que quiero es sacudir para allá, y dice, hombre, pero vamos a ver, que es una alarma humana, sanitaria, y que no se puede jugar con eso. Pero fíjate la reacción política seria o rigurosa. La respuesta del que está en la oposición es qué es en lo que se necesita, cómo podemos abordarlo y hacerlo con mayores garantías. Muy bien, fabuloso. No, señor, a poner en vigilando, ojo, pone en duda que los técnicos, que ya pasaba cuando salía a hablar aquel, no recuerdo el nombre, de quien salía a informar de cómo iba la COVID, ya lo ponen en duda. Es que este está colocado, es que este no sé cuánta. Ponen en duda si los que están asesorando, los que están siguiendo esto desde la OMS y desde la opción, son o no son esos técnicos. Y dice, oye, que me digan cuáles son, que tengo que saberlo para yo ganar en transparencia. Hombre, como eso sea la primera... Por ejemplo, que reapareciera el otro día Fernando Simón con pues este asunto, pidiendo calma, todo el mundo inmediatamente salió en tromba, pues bueno, en plan también un poco con chascarrillos, ¿no? Haciendo, bueno, pues ya me voy al supermercado a comprar papel higiénico, ¿no? Porque fue el responsable que comentó que en el tema del COVID que iban a ser un par de casos o 3 nada más, y mira cómo acabamos, ¿no? Eso también ha contribuido. Pero tú lo has explicado muy bien. El chascarrillo ha ganado sobre la imagen de uno de los investigadores y mayores expertos mundiales, y entonces este hombre sale ahora y es que no puede salir. Tiene que seguir haciendo su trabajo, porque él sigue haciendo su trabajo y haciéndolo bien. No tiene credibilidad ninguna. Pero no tiene credibilidad para quien no tiene credibilidad. Porque para todas las organizaciones sanitarias mundiales, sí. Claro. Se la están destruyendo. Claro, se le puede destruir la credibilidad a cualquiera. Claro, o sea, cualquiera. Hoy día, con las falsedades, con los fake news, con los inteligencia artificial se puede destruir perfectamente cualquier tipo de credibilidad. Acabamos de ver cómo se mete una cosa sobre la mujer del presidente, que si es no sé qué, que si es no sé cuánta, que ya ha funcionado en otro lado. Esa forma de funcionar, de deteriorar, de descalificar a quien conoce porque no dice lo que yo quiero. Pues claro, todos los que estaban entonces, por lo que era el concepto antivacuna, negar de que eso existiera, pues, lógicamente actuaron y deterioran y lo desmontan, ¿no? A quien va a dar la información, ojo, que no era el responsable político del ministerio, que no era el asesor, claro, no, es un señor que es profesional, que se está ganando la vida en eso y hace ese trabajo de poner en conocimiento. Pero es que hoy se vuelve a recuperar eso mismo que acaba de decir, se vuelve a recuperar por la cabeza o por quien es el primer líder de un partido que aspira a gobernar. Entonces, eso de meter a la política en todas las coyunturas, toda la ventaja para atacar al otro, en estas cosas, es que hemos perdido el norte. Aquí cuando venía una inundación, cuando viene todos a ponernos las botas y actuar. Eso lo hemos hecho en Murcia siempre. A quitar las baldomeras, a buscar, a avisar con las caracolas, no a buscar, a ver qué has hecho tú, a ver dónde estabas tú.
Yo la parte de crítica al gobierno de España que sé que haría es que le hace falta ser más fino en la información. Es decir, que lo que no puede ser es que una ministra de Sanidad salga diciendo, oye, el confinamiento va a ser obligatorio para los que están en el buque cuando lleguen al hospital en Madrid, y que una jurista de prestigio, como siempre ha sido Margarita Robles, la ministra de Defensa, que diga, bueno, esto es de carácter voluntario. Para lanzar esos mensajes desde el gobierno tiene que haber una unidad previa. O sea, lo mismo que todas las mañanas... Claro, pero además lo mismo que todas las mañanas se manda, hoy este es el argumentario para estos temas del día, y se manda a todos, en los partidos políticos y en los gobiernos. Este es el argumentario del día. Y sobre esto hay que dar estas respuestas, porque para eso... no generar incertidumbre. Claro, ¿no? Es que ese es el problema. La descoordinación, que parece que cada ministerio, como que ha pasado con el presidente de Canarias, cada uno defiende su tinglao sin la presencia. Oye, tener un gabinete de personas, tener las personas que hacen frente a eso, que sean las que respondan. Y no puede ser que un ministro diga una cosa, otro diga otra, en el mismo instante, respondiendo ante lo mismo, ¿no? Que genera una incertidumbre, que eso sí que, no más allá de que dé alas a la crítica desde la oposición, que me parece lícito, pero sobre todo es hacia el ciudadano, que nos genera inseguridad. De, oye, pero esto, porque a todos nos parece en un primer momento, dice, vamos a ver, por pura lógica, esas personas, pues por desgracia tienen que estar confinadas. Pero dices, pero en el ejercicio de la libertad, hombre, hay momentos en los que dices, no hay el ejercicio de la libertad, es más la alarma sanitaria que se ha generado. Para coartar tus derechos, tu libertad, tiene que haber una decisión o una declaración. En este caso, declaración de Estado no va a haber. Tiene que ser una respuesta, y tiene que primar lo que es el carácter técnico, el médico. ¿Cuántas personas son ingresadas? Yo voy a urgencia y me encuentro... ¿Quién me ingresa? ¿Quién decide que yo tengo que reducir y pasar? Pues lo decide el médico, el profesional que está en la puerta y acierta. Existen protocolos y está todo organizado como debe ser. Entonces, aquí lo que pasa es que nos ha pillado sin una especie de protocolo de cómo se responde, y luego, sobre todo, que también es para hacérselo mirar a la OMS y a lo que es el mundo occidental, que en toda África no haya la posibilidad de atender bien un asunto como este, porque le ha pillado en medio de África. Si hubiera sido en Sudáfrica no había ningún problema para responder, pero como es aquí, que no haya, ¿cómo estamos atendiendo un continente como ese, no? Porque también eso es... Y luego nosotros, que sí que tenemos el hábito, que sí que tenemos la capacidad, que llevamos viéndolo venir, porque es que el buque viene viniendo. Esto llevamos hablando, pues no sé, una semana, ¿no? Oye, ¿no ha habido tiempo de crear cómo hacer frente a eso? Y tenemos que... A mí me ha gustado que digan que lo ha decidido la OMS y que eso es de obligado cumplimiento. Oño, pero venderlo de que es eficaz, porque así se puede hacer frente a esto. No venderlo como una orden. No vender que me han dado la orden y yo no puedo negarme. Y luego quizás coordinarse también con las islas, ¿no? Con el gobierno canario desde el primer momento. Por ejemplo, ayer hubo una llamada de teléfono del presidente del gobierno al presidente de Canario. ¿Por qué esa llamada de teléfono no se produce al principio? Porque es el final, ¿no? Pero sí estaban las consejerías, pero sí estaban los profesionales. Pero la sensación que se transmite es que en Canarias pues se enteran de repente de que ese buque, ese crucero va allí. Tenerife. Sin más, ¿no? Pero eso no es cierto. O sea, a nivel técnico había coordinación entre el Ministerio y la Consejería desde el primer momento, pero después lo que entra en juego es otra cosa. El problema es que yo puedo pagar y yo quiero no pagar la factura de que se ha decidido esto. Entonces aparecen los miedos de la responsabilidad política. Pero los mecanismos han funcionado y funcionan. Yo te digo que si hay un trasplante y el fallecido está en Alicante, se responde desde Murcia y no hay ningún problema. Y hay consejerías distintas y funcionan automáticamente. Y esto yo estoy seguro de que la parte sanitaria que está en Canarias y la parte sanitaria que está acá, hay su relación, hay su decisión y su comunicación. Otra cosa es que el que está al frente diga, oye, es que como esto llegue, que a mí no me... entonces me meto y reclamo desde los medios, ¿no? O reclamo la presencia. También es verdad que sí que denota que no hay unos engranajes institucionales y que lo que mandata la Constitución, que es la cooperación institucional entre las distintas responsabilidades, sea municipal, sea regional y sea central, pues no funcionan. Y hacemos política desde lo pequeño frente a lo grande, hacemos política contra, en lugar de política de cómo.
coordinamos esfuerzos. Eso es lo que ha salido a la palestra. Es que la parte esa del cómo es interesante frente al contra, como estabas diciendo, porque, vamos a ver, Canarias... hace no demasiado tiempo y en breve seguramente que vuelva a tener un problema de cayucos, de que están desbordados en cuanto a atender a las personas que les llegan de África. Y lógicamente desde todas las comunidades autónomas se ha echado una mano en decir, oye, pues fíjate tú, si se tomase la misma actitud de decir, che, aquí no, el barco que siga, aquí no. Pues hombre, igual en breve te dicen a ti, a mí no me mandes lo que te ha llegado a ti, te ha llegado a ti, tú verás a ver cómo te lo gestionas, discute con el gobierno de España, pero aquí a Murcia no nos mandes más, a Valencia no mandes más. Pues hombre, no, si es que es al revés, es el cómo tenemos que solucionar el problema. Claro que se desborda, claro, y en esta situación ahora mismo del problema sanitario dices, es que hombre, no tienes habitualmente preparado todo el engranaje para todo momento, aunque sí que sabes que este es una de las pandemias que ha llegado. Sabemos, cuando hablas con los expertos, que van a llegar muchas más, porque esto no se para, es decir, de otras diferentes, y que ese concepto de One Health que se llama la sanidad es una, y entre animales, ciudadanos, y cómo atender todo esto, y desde la Organización Mundial de la Salud se está trabajando mucho eso, que ojo, o tenemos medidas preventivas y articulamos todo eso para cuando nos venga, porque nos va a venir, o si no, pues tenemos que afrontarlo. Ahora ha llegado y ahora a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Juanjo. Sí, yo creo que estamos viviendo en un mundo donde la solidaridad cada vez es menor. Estamos en un mundo cada vez más individualizado, cada vez nos miramos más el ombligo y somos nosotros solos. Ayer yo veía un vídeo en televisión que me puso los pelos de punta. Veía, no sé si lo viste, una señora que se estaba agarrando a un muro que se estaba cayendo. En Lugo, ¿no? Sí, en Lugo. Y 50 jóvenes de abajo con su vídeo grabando y haciendo comentarios y chascarrillos. La señora se cayó y se murió. Y nadie la ayudó. Nadie la ayudó. Entonces, en ese sentido me parece que estamos viviendo en una sociedad que cada vez se animaliza más, que cada vez estamos más cerca de ser más brutos y nada de civilizados. Entonces, en ese sentido, yo creo que tendríamos que empezar a mirarnos. No sé si las tendencias tienen que ver con las nuevas medios de comunicarnos, con las tecnologías nuevas, con la inteligencia artificial, con poner en duda el primero todo eso, el vídeo, en contar algo, mira lo que está pasando. Todo eso está ocurriendo y está de alguna manera cambiando nuestra... Pero cuando lo primero en ese momento era ayudar. Era ayudar, mujer, efectivamente. No era en estos momentos lo primero que tendría que haber sido el objetivo del gobierno de Canarias, del gobierno de España, de la oposición en España, etcétera, es cómo resolvemos el problema de 150 personas que están a la deriva en un momento de Javier crisis. decía antes una clave que no funciona en el sentido que tú dices. Dice, sentirnos orgullosos, decía antes, sentirnos orgullosos de que piensen que estamos capacitados para hacer frente. Fíjate qué diferente que el presidente de Canarias dijera, oye, aquí estamos en condiciones de hacer frente a esto, de resolverlo, pedimos al gobierno central que nos... para poder resolverlo porque nos pilla cerca. Es que la imagen de que sigan adelante y no pasen... Espérate que el otro día el helicóptero que tienen que recibir en Canarias es porque no lo quería Marruecos. Es decir, que Marruecos dijo que no lo aceptaba, ¿no? En fin, yo creo... Estamos viendo una última hora que acaba de conocerse, y es que la azafata holandesa que fue ingresada... porque estuvo en contacto con una de las fallecidas, no ha dado negativo, no está infectada, ¿no? Es la última hora que acabamos de conocer. Fíjate, acabábamos de dar por sentado de que... Sí, bueno, todo el mundo lógicamente esto, ¿no? Piensa que puede pero estar los también... 30 que se han bajado, como esto está incubado, a lo mejor no han tenido... Es que un crucero de esos es inmenso. Hay zonas de un lado que no tienen ningún contacto con otras, ¿no? Es decir, personas de las 30 que se han bajado tienen 45 días de incubación, pues unas podrán tenerlo y otras no. Pero ayer respondían cómo en Canadá hay 2 que los han detectado, que los han buscado. Sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos el otro. 12 o 13 en países. España hay 14 ciudadanos españoles. Tampoco son españoles para estar en Canarias, pero si van a tomar cubitos y estos sí son para ir a Canarias. Oiga, y de esos 14... podrían ser no catalanes, no gallegos, no murcianos, podían ser canarios. Si es que ahora tendremos la polémica también de si confinamiento, cuarentena, sí o no, dependiendo de si hay una orden judicial pero si es eficaz, o no de por medio. Bueno, pero eso será después de la operación
desembarco, ¿no? De, Sí. Bueno, este pero fin de semana, el juez pero- irá si alguien lo lleva, ¿no? Es decir, de las personas que no estén de acuerdo en que se le pueda producir y que Sí, se le porque- están limitando. Porque por la fuerza tú no puedes obligar a nadie, a nadie. lógicamente, ¿no? Bueno, pero es que es razonable que esa posición no se plantee inmediato. Es decir, lo que haya que hacer para que no, yo para ser atendido y yo para no ser un problema. Lo que esos ciudadanos quieren es que se les haga frente a su realidad y volver a la vida normal, en las garantías que sean necesarias. Si la sociedad necesita que los que han estado en relación o tienen síntomas, pues, oye, tienen que estar en observación tantos días, pues estar en observación tantos días porque no quiero a crear un problema. Quiero que se me haga frente a mi realidad, pero no a crear problema a los demás. Esa dinámica normal, sensata, ordenada, no la estamos viendo. Pero fíjate tú que en el caso del presidente de Canarias le podía haber dado la vuelta. Todos pensamos, aunque no lo haya dicho él de manera explícita, que tú lo que no quieres que vengan es porque estamos al borde de la campaña de Navidad de turismo, de verano de turismo, y lo que no quieres es que haya un caso, la sospecha o que alguien empiece a decir en las redes, porque yo vi cómo se bajó una rata y seguramente que esté contagiando, y entonces se te ha ido el verano al carajo. Dale la vuelta al asunto, porque también lo puedes decir. Somos el lugar de acogida de todo el mundo. Somos los que, encima, ciudadanos europeos, que son nuestra principal afluencia a Canarias en verano, en invierno y en todas partes. En Canarias, es decir, porque además es que estamos muy bien preparados, ¿no? Febrero. La temporada alta por es eso en enero, se me ha ido lo de Navidad, porque creo que no deja de ser la temporada alta no es verano. Efectivamente, es justamente. Pero vamos, que no deja de ser un verano maravilloso y con mucha afluencia. Dice, no me fastidiéis a ver si. Pues dale la vuelta al asunto, porque al fin y al cabo eso no lo estás exponiendo en términos de científicos que digan, oye, como se aproximen, esto va a ser porque seguro que aquí tenemos una inversión y ya es un problema sanitario para. No, se está planteando seguramente de modo sotoboche en términos económicos, al revés, como momento de captación, es decir, nosotros sí que somos el lugar de acogida de verdad, y si hay un problema sanitario lo atendemos a primer nivel y no vamos a tener ninguno. Bueno, son las 9:18 de la mañana. Seguimos en nuestro tiempo de tertulia aquí en Onda Regional de Murcia, en la Plaza Pública de Noticias. Dejamos a un lado la crisis por el hantavirus y la llegada de ese crucero a Canarias este fin de semana, haciendo hincapié también en ese mensaje de que no hay riesgo para la población civil de Canarias, insisten las autoridades, y hay que, yo creo que seguir por ese mensaje, ¿no?, de que todo va a ir bien. Nos vamos a centrar en otros asuntos que tienen que ver, son más domésticos y tienen que ver con las cuentas, los presupuestos del año 2026. Estamos en mayo, no hay presupuestos. ¿Los va a haber o no? ¿Qué creéis? ¿En la comunidad autónoma o a nivel nacional? Comunidad Autónoma de Murcia. En la Comunidad Autónoma de Murcia. Los de a nivel nacional, yo creo que podemos dar no. por hecho que es una cosa de... A mí me está... Es un déjà vu, otra vez de como hace otra legislatura, de que la mayoría. ¿Cómo es posible que un gobierno que tiene mayoría para gobernar tenga dificultad para aprobar un presupuesto? Y la dificultad es la situación. Y ahora estemos buscando de cómo situamos a los ex de Vox y los colocamos para que y no necesitar a los otros. La estrategia y la coyuntura política prima por encima de lo que debe ser un orden. Para mí, la comunidad no tiene ninguna dificultad para sacar y hacer una propuesta de presupuesto y sacarla adelante. Trasladar que no tenemos presupuestos hoy solo en función del escenario y la coyuntura política y cómo la tenemos que gestionar, a mí no me parece un buen ejemplo. No priman los números, no priman las prioridades que necesita Murcia hoy, a la que invertir sus recursos, los que tiene, al margen de la discusión de la financiación y cómo llegan los ingresos, al margen de todo eso. Esto lo hacíamos siempre en septiembre-octubre. Ayer en la Asamblea el consejero mantuvo ante Vox, que le preguntaba al consejero de Economía, Luis Alberto Marín, que va a presentar los presupuestos. Y Vox le recordaba el compromiso de convocar elecciones si no se aprobaban las cuentas aquí en la región de Murcia. Pues, otra barbaridad. ¿Por qué tienes tú que ir a amenazar ya con elecciones? Porque no quiero acordar y ver qué cuentas son. A mí me gustaría que lo que Vox le hubiera dicho es: necesitamos que las cuentas lleven esto y esto.
y el consejero, digo, las cuentas van a llevar esto, esto y estas prioridades. Que se hable de la gente y de los problemas de la gente y cómo se van a abordar. Pero eso sería lo razonable y lo de políticamente, con mayúsculas, políticamente correcto, a mi juicio. Pero yo creo que vamos a depender, lo pongo en el escenario de tiempo. Primero, tiene que pasar las elecciones andaluzas. A partir de que pasen las elecciones andaluzas, ya el panorama electoral pues se despeja. Y entonces ya dices, ahí es la circunstancia, lógicamente, que el Partido Popular lo tendrá aquí más fácil para la negociación con Vox, en primer lugar, es lógico, con la otra fuerza política. Sí, pero después de las elecciones, bueno, dependiendo un poco de cómo quede la situación. Sí, sí, bueno, pero imagínate que... pero da igual cómo quede que no consigue mayoría absoluta y necesita Vox para gobernar en Andalucía. Sí, Vamos a estar ahí también otra vez alargando el... Pero no, yo entiendo que no nos afecta. Bueno, el periodo de negociación en cuanto a tiempo sí, pero el periodo sí, lógicamente. Afecta, Pero que pasado ese periodo, yo creo que se despeja completamente para Murcia, ocurra lo que ocurra en Andalucía. Lleguen a un acuerdo, no lleguen... Hombre, si fuesen a nuevas elecciones, sí se nos complica hasta más allá de Navidades, ¿no? Pero suponiendo que llegasen a algún acuerdo, yo veo claramente el que dices, Murcia, porque Vox lo que tiene es ese mandato desde Madrid de un solo teléfono en el que se hace esto y ya está, ¿no? Y entonces si hace esto y ya está, es de lo que depende. Madrid, que es peor, Javier. Con todo y con eso... Lo que diga Madrid. Con todo y con eso tiene un as en la manga, a mi juicio, el Partido Popular en la región de Murcia. Y es decir, mira, vamos a hacer una cosa. No hemos llegado a ningún acuerdo, lo llevamos a la Asamblea Regional y bueno, vamos a ver los votos que salen. Y ahora mismo... Hoy ya saldría que sí. Pero hoy se aprueba, hoy yo creo que no habría ninguna duda en que se aprueba los presupuestos y la ley de vivienda, que yo creo que es la que seguramente sea la más importante de toda la legislatura. Por los dos votos de... Pero eso claro, porque yo no he negociado con ellos, no me he saltado la norma, pero me van a apoyar seguro. El problema que tú dices, que sí que influye en las elecciones andaluzas, es, oiga, si tengo que componer con Vox en una de las condiciones, porque Vox negocia desde Madrid. Vox es lo que diga Abascal. Y lo ha demostrado antes. Bueno, ahora el argumento es la prioridad nacional, es lo que se está utilizando para la ley de vivienda, para las ayudas, para cualquier cosa. Pues ¿cómo está en el presupuesto? Le pondrá dos tintes, quitamos el dinero de esto, le quitamos esto, ponemos esto y gastamos en esto. Y me dais la consejería fulana. Vale, pero lo que no le vale es lo que sí que hizo entonces, y yo creo que es lo que está diciendo Javier. Contamos con Antero y como me falta uno, pues yo no tengo ningún problema. Saco adelante el presupuesto, pero estoy cabreando a Vox. Y si lo voy a necesitar, claro, es que las elecciones vienen en el año 2027. Que viene. Claro, las elecciones vienen en 2027. Pero ese será otro escenario. ¿Sí? Ese escenario es tan lejano que, bueno, las cosas que pueden pasar de aquí a entonces, pero que si tú apruebas ese presupuesto ahora y además consigues aprobar la ley de vivienda, que yo creo que va a ser un gran argumento, como es lógico, ¿no? Pues ayer también ocurrió con el plan industrial, entonces dices, tienes hitos que señalar, decir, oye, en esta legislatura se han hecho muchas cosas como esto, y encima hemos aprobado los presupuestos, por lo tanto podemos ir en el argumentario contra Pedro Sánchez y demás, que en España no se está funcionando con presupuestos. Yo creo que es una base sólida para decir, y bueno, ya cuando llegue la campaña electoral de 2027, que son municipales y que son autonómicas. Pero fíjate, yo entiendo que en el Estado los presupuestos sean complicados sacar con 3 o 4 fuerzas. Lo que no entiendo aquí es que con 23 diputados, 22 tiene el PP, que no hayan presentado los presupuestos en septiembre. No hay. Otra cosa es la coyuntura política y cómo prima las coyunturas políticas y cómo influyen. La crisis de Vox pues ha influido y ha abierto una posibilidad, y es que no necesite a Vox. Ojo, pero si en Madrid me dicen que lo necesito... Sí, bueno, claro. ¿Qué es lo que está primando? ¿Presupuestos regionales o política nacional? Está primando la táctica nacional y aquí está primando fundamentalmente los tiempos electorales que se están produciendo en cada momento en este país. Aquí los presupuestos da lo mismo. Lo que pasa es que efectivamente, como discurso, le interesa las dos leyes que tú acabas de decir. La ley de vivienda le interesa al gobierno claramente sacarla y por otro lado le interesa tener unos presupuestos. Da igual cómo sean los presupuestos porque en última instancia sabemos
sabemos que los presupuestos se puede funcionar sin ellos, se puede gestionar y se pueden cambiar las partidas de una cosa a otra. Entonces, en ese sentido, yo creo que se está jugando con la táctica política y pensando ya en las próximas elecciones. No le interesa al gobierno presentar a las bravas los presupuestos en contra de Vox, porque va a necesitar a Vox muy probablemente el año que viene. Con lo cual, y por otro lado, a Vox no le interesa pactar sin más los presupuestos, porque su discurso, independientemente de lo que pase en Andalucía, va a seguir siendo ruptura con el PP en la medida que pueda para diferenciarse y para poder tener votos de esa extrema derecha sociológica que existe en el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí estamos jugando a algo que no tiene que ver con la región de Murcia, ni tiene que ver con las necesidades de la región de Murcia. Estamos jugando en el panorama nacional y con fuerzas políticas que ni siquiera se preocupan de la región, como puede ser Vox, que como digo, y habéis dicho, se funciona con el teléfono, funciona con mandatos directos hacia acá y lo ha demostrado quitando a un portavoz, poniendo lo que da la gana, sin más historia, y no hay y bueno, está teniendo una crisis que le va a pasar factura, le está pasando factura de momento, por lo menos dicen las encuestas que le está pasando, y ya veremos lo que pasa en Andalucía. Pero fíjate que le pasa más, las lecturas, tú estás en la sociología, estás en los análisis electorales, el haber entrado en gobierno, la idea de que ha acordado, de que es lo que le está pesando como losa, sí. Y luego también el conflicto internacional y con lo que está haciendo... Lo que está haciendo Trump y el seguidismo que tienen ellos... Eso le está afectando mucho. Claro que le afecta, porque no se puede ser patriota y seguir los dictados de Trump. O sea, aquí dices tú que defiendes tu país y después resulta que estás defendiendo lo que dice un señor allí que para está medio loco. Efectivamente. Entonces, claro, eso le está pesando y le está... Pero claro, aquí se está jugando con esa dinámica, una dinámica que es tacticista más que de estrategia. Vamos a la táctica de a ver qué pasa, si en Andalucía pasa no sé qué, si reacciona de tal manera a Vox, aquí habrá o no habrá, pero no es realmente pensar en los intereses de la región. ¿Debilita esa estrategia lo que está ocurriendo aquí en la región de Murcia, ese goteo de bajas de Vox? La última que hemos conocido esta semana fue la de la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, María Guerrero, pero ayer conocimos también la coordinadora de Vox en Campos del Río, ¿no? Que bueno, pues también abandonan. Dicen que por el rumbo que está tomando la organización, en el caso de la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, denunciaba la actitud del portavoz del grupo, de Luis Gestoso, contra ella. ¿Va a debilitar esa estrategia, ese goteo de bajas? Vox, si fuese una organización con asentamiento territorial, con militancia, con locales en cada sitio y líderes locales, sí le afectaría. Pero como esto es una especie de franquicia nacional, con proyección, ¿no?, nacional, le debilita, lógicamente le debilita porque son cuadros que se van, ¿no? Pero lo relativizan. Aquí lo importante es una sola cabeza y la decisión de una sola, ¿no? Todo gotea, es decir, si hay un estancamiento, incluso una reducción, todo gotea. Hombre, que en Torre Pacheco, que es una de sus feudos, se cree el cisma que se ha creado, que era la cabeza que llevan, que además lo introducen. Es que Antelo no es una persona de vida, lo introducen los que apoyan en aquel proyecto desde una determinada, iba a decir universidad, desde una determinada posición. Eso es lo que introducen ahí, lo meten en el Ayuntamiento de Murcia a uno, que era su entrenador, y a este pues también. Y eso es, no es una organización, no son de los de Murcia de siempre que están en esa posición, llamémosle de ultraderecha, no lo son. Son cabezas que han metido los resortes que están. Yo creo que no le afecta en la proyección, llamémosle, de partido. Socialmente a la fuerza le tiene que afectar todo, es que es un cóctel. Pero socialmente, si es en cuanto a la intención de voto, sí que se puede haber reflejado algo, pero yo no veo que de cara a de Andalucía, de cara a las próximas elecciones, las del próximo año, porque si cogemos ahora mismo y decimos cuál es la política municipal en el Ayuntamiento de Murcia de Vox, yo la desconozco. Lo que sí que sé es que los elementos que hacen, que tienen como mensajes políticos son clarísimos, son los de la política nacional. Prioridad nacional, no queremos a los menas, no queremos... Es decir, que ¿cómo
¿cómo se traslada eso a la política municipal? No, si da igual. Si yo los mensajes los tengo claros y son los mismos en un sitio que en otro, además lo dicen también así, porque son tan genéricos, pero dices, y eso no parece que les esté afectando. Entonces, que la de Campos del Río, la coordinadora, se vaya, pues yo no sé si en Campos del Río le va a afectar mucho. No, lo que sí que te aseguro es que en Murcia, nada. Sí, y seguramente que en Alguazas tampoco. Pero lo que él decía que es un goteo, que empezó con Antelo, pero de personas la fuerza, que cabreadas. hay un goteo permanente de alguien que se va, ¿no? Sí, la relación que, por ejemplo, tiene el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, con Santiago Abascal, ¿no? Que siempre se pone ¿no? como ejemplo de lo que está ocurriendo aquí en la región. No sé si por ahí van. Una organización como Vox, que es muy piramidal y que tiene una estructura muy autoritaria al frente de ella, yo creo que le afecta poco en el sentido de la propia organización, pero claro, cuando las organizaciones empiezan a tener problemas internos y eso se traslada a la sociedad, algo afecta. La sociedad no quiere organizaciones con problemas, no quiere organizaciones que se estén peleando entre ellos. Y aquí aparece una pelea. De alguna manera aparece debilidad en el sentido de que muchos de los que están dentro se están yendo. Entonces, en ese sentido sí que afecta algo. Lo que pasa es que el votante de Vox es un votante muy emocional, no es un votante racional, no racionaliza. Lo que hay fundamentalmente es la emoción, es ese discurso de estoy en contra de porque odio a no sé quién o porque tengo no sé qué elementos que me hacen estar en contra de. Entonces, eso funciona y su base electoral es bastante estable. No va a cambiar mucho, no está cambiando. De hecho, son los que más fidelidad de voto tienen en estos momentos según las encuestas. Entonces, yo creo que no va a tener muchos efectos, pero va a tener algún efecto y se está notando que tiene algún efecto. De todas formas, a nivel nacional, el Ortega en mí, el de los Monteros, la Olona, la no sé cuántas, es que no le queda ni uno. Si le está pasando como a Pablo Iglesias, que de 7 que fundaron no le quedaba ninguno. Sí, pero queda el yo que va soy el rey. Queda el que va a caballo, pero queda el que va a caballo. Una última cuestión, que ya lo avanzamos, lo contamos ayer por la tarde en Onda Regional. No va a haber barómetro del CEMOP en primavera, como venía ocurriendo hasta ahora. Hablamos con Juan José García Escribano de este asunto. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues no ha pasado por nuestra parte nada, porque nosotros estábamos dispuestos y seguimos estando dispuestos a hacer el barómetro en cualquier momento. El barómetro se financiaba con una subvención de la Asamblea Regional y el año pasado hubo una moción de Vox, precisamente, que fue apoyada por el Partido Socialista y que consiguió la mayoría de esa moción. Y en esa moción se decía y se justificaba la moción diciendo que lo que había que hacer era hacer un concurso público. Desde hace un año ese concurso público no se produce y, por tanto, el CEMOP no tiene suficiente presupuesto, no tiene fondos para poder hacer el barómetro. El CEMOP no muere con esto. El CEMOP sigue estando vigente y va a seguir estando vigente y vamos a seguir haciendo encuestas, pero no podremos hacerlos con la periodicidad que lo hacíamos hasta ahora, porque hasta ahora teníamos una subvención de la Asamblea y ahora no la tenemos en estos momentos. No sé si mañana sale el concurso, nos presentaremos. Es posible que ocurra, ¿no? Si no hay barómetro de primavera, que lo haya en verano. Quede más en las encuestas. Lo del PSOE lo entiendo, pero lo de Vox no. Lo de Vox a lo mejor es que tiene otro barómetro. Es el suyo, o el que hace en la oficina. Igual al final es lo del título de la recopilación de García Márquez, cuando era feliz e indocumentado. Efectivamente. Javier Adán, Pedro Antonio Ríos, Juan José García Escribano, muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo de tertulia. Muy bien. Buen fin de semana. Buen fin de y paraguas para mañana. Sí.